¿Qué tal, gente de YouTube? Ingeniera, tengan ustedes muy buenos días. Esta oportunidad vengo a presentarles una investigación sobre direcciones, sobre redes muy importantes que se utilizan una computadora. Esto con el fin para llenarlos de conocimiento. Empecemos. La MAC address. La MAC o MAC address de un dispositivo es la dirección física de la tarjeta de red. Se trata de un identificador único que es asignado por el fabricante a cada equipo de hardware de red. MAC es el acrónimo o abreviatura en inglés de Media Access Control y se refiere al conjunto de protocolos comunicacionales por medio del cual varios equipos o dispositivos conectados a la red acuerdan usar conjuntamente un determinado medio de transmisión. Esta dirección solo tiene usos en redes locales, por lo que no permite comunicar nodos en diferentes redes. La dirección MAC está conformada por 48 bits agrupados por octetos, donde 3 identifican al fabricante y los otros 3 corresponden al NIC o modelo del dispositivo. Cabe destacar que en un mismo equipo pueden contar con variedad de hardware para conectar a la red. Por ejemplo, se pueden tener una misma dirección MAC para el Wi-Fi o otra dirección para Ethernet y otra destinada al Bluetooth. La BIOS. La BIOS es una piedra angular de la historia de la informática. El término se mencionó por primera vez en la década de 1970, cuando se introdujo en el sistema operativo CPM, Control Program for Microprocessors, o que en español diría el control de programa para microcomputadoras, desarrollado por Gary Kildan. Actualmente, la BIOS sigue utilizándose en los ordenadores, aunque hace un año se lanzó al mercado una tecnología sucesora que se está extendiendo cada vez más. ¿Qué significa BIOS? En castellano diría sistema básico de entrada y salida, y se refiere a un firmware almacenado en un dispositivo de memoria no volátil instalado sobre la placa base del ordenador. A diferencia de las memorias RAM habituales, la memoria ROM que contiene la BIOS no se elimina al apagar el PC y por lo tanto este está de nuevamente disponible al volver a encenderlo. Tan pronto como el usuario encienda cualquier PC de 64 u 86 bits, la BIOS se arranca automáticamente, al contrario que los sistemas operativos, porque no tienen que instalarse, sino que ya están integrados en el hardware del ordenador. El Ethernet. El Ethernet es un conjunto de tecnologías de transporte para conectar diferentes dispositivos electrónicos que por sus características se usa mucho en las redes de áreas locales o LAN. Más comúnmente es fácil encontrar en el lenguaje coloquial que se llama Ethernet al puerto RJ45 o que se denomine al cable que se usa en el mismo puerto como cable Ethernet. Aunque como acabamos de ver, el Ethernet es un conjunto de tecnologías y no un medio ni puerto. Es más, el Ethernet puede usarse con una gran variedad de cables y de puertos, como pueden ser de fibra óptica o como en sus inicios con cables coaxiales. Transmitir sobre cualquier medio es posible ya que al final el Ethernet solo influye en cómo se envía la información, sin tocar nada sobre la información en sí, y sin importar el medio sobre el que se está transmitiendo la información. Siempre y cuando sea compatible, por ejemplo, las redes inalámbricas no usan las tecnologías de Ethernet, sino la tecnología Wi-Fi, y sería lo equivalente el Ethernet, solo que para redes inalámbricas. La IP. Una dirección IP es una representación numérica del punto de Internet donde está conectado un dispositivo. Se usa para identificar dónde hay algo y en cierto modo, qué es. Comprender los fundamentos de las direcciones IP es esencial para desenvolverse por Internet. La dirección IP significa dirección del protocolo de Internet. Este protocolo es un conjunto de reglas para las comunicaciones a través de Internet,
ya sea el envío de correo electrónico, la transmisión de video o la conexión a un sitio web. Una dirección IP identifica una red o un dispositivo en Internet. RAID. La RAID es la sigla en Internet, Redundant Array of Independent Disk, que en su definición en español sería matriz redundante en discos independientes. Se trata de una tecnología que combina varios discos rígidos HD para formar una única unidad lógica, donde los mismos datos son almacenados en todos los discos. En otras palabras, es un conjunto de discos rígidos que funcionan como si fueran una sola. Este tipo de implementación permite tener una tolerancia alta contra fallas, pues si un disco tiene problemas, los demás, en teoría, deberían de estar funcionando, teniendo al usuario los datos en su disposición como si nada pasara. La tecnología RAID está consolidada hace décadas, ya que surgió de la Universidad de Berkeley en California, Estados Unidos, a finales de la década de 1980. Para conformar el RAID es preciso utilizar por lo menos dos discos rígidos. El sistema operativo en este caso mezclará los discos como una única unidad lógica. Cuando se graban datos, los mismos se reparten entre los discos del RAID, siempre dependiendo del nivel de RAID adoptado. La VPN. La VPN es una red privada virtual y describe la oportunidad de establecer una conexión protegida al utilizar redes públicas. Las VPNs cifran su tráfico en Internet y se disfrazan su identidad en línea. Esto le dificulta a terceros el seguimiento de sus actividades en línea y el robo de datos. El cifrado se hace a tiempo real. Una VPN funciona como un filtro que convierte a todos sus datos en textos incomprensibles. Si alguien por alguna razón lograra interceptar su información, de todas formas de nada le servirá. El sistema de información. El sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con un fin común, que permite que la información esté disponible para satisfacer las necesidades en una organización. Un sistema de información no siempre requiere contar con recursos computacionales, aunque las disposiciones del mismo facilitan el manejo e interpretación de la información por los usuarios. Los elementos que interactúan entre sí, el equipo computacional, cuando está disponible, el recurso humano, los datos e información de fuente, programas ejecutados por las computadoras, las telecomunicaciones y los procedimientos de políticas y reglas de operaciones. Un sistema de información realiza 4 actividades básicas. La entrada de información, el proceso en el cual el sistema toma los datos que requiere. Almacenamiento de información. Puede hacerse por computadoras o archivos físicos para conservar la información. Procesamiento de la información. Permite que la información se transforme en los datos de fuente. Salida de información. Es la capacidad del sistema para producir la información procesada o sacar los datos de entrada al exterior. En conclusión, cada componente, dirección o red tiene su propia función, pero todo gira alrededor de un mismo propósito. Las redes y direcciones están vinculadas para crear un canal de transmisión, como lo son la red Wi-Fi o Bluetooth. Muchas gracias.